En el capítulo 5 de Romanos, para este tiempo, ya Pablo va a empezar a hablar de otros temas que, bueno, van a ir de la mano, ¿no? Con lo que hemos estado estudiando, pero hasta este punto debemos de tener en claro ya bases doctrinales, hasta aquí, ¿no? Todavía nos va a dar otras, ¿no? Pero hasta aquí, primeramente, ya debemos de tener bien en claro que el ser humano es por naturaleza malvado. Por naturaleza es capaz de hacer mucho daño, como lo leímos también, que causa destrucción, que causa que no hay paz en su camino, pero quiere decir que causa realmente tragedias, calamidades en su caminar, y efectivamente nosotros podemos pensar cuántas cosas no hemos hecho mal y a cuánta gente no hemos dañado en nuestro caminar, ¿no? Luego para el capítulo 2 es como para que nos demos una idea de lo que ya no tenemos que tener duda de eso, ¿eh? Para el capítulo 2 nos habla de que precisamente Dios es justo y se demanda precisamente un pago, tanto capítulo 2 y 3, un pago por nuestro pecado. Y después nos habla también en cuanto a los judíos y a los gentiles, y que también nos tiene que quedar claro que ya en Cristo ya no hay ninguna diferencia, que el requisito para los gentiles como para los judíos es el mismo, la fe. Y entonces después nos va a decir, tanto en capítulo 3 como en capítulo 4, lo hermosa y lo valiosa que es la fe y lo importante que es la fe. ¿Por qué? Porque te habla de una condición hacia Dios, te habla de, pues realmente creer veraz a Dios, por eso dice, sea el hombre mentiroso y Dios veraz, ¿no? Entonces la fe eso está diciendo, yo creo que lo que Dios dice es verdad y yo creo que la que puede estar mal soy yo. Esa es nuestra actitud incluso cuando estamos leyendo la Biblia y entendemos algo que como que no nos quedó claro, como que parece que dice lo contrario, tenemos que tener en mente ese principio. Yo soy mentirosa, Dios es veraz. Entonces, si entiendo algo que a mi punto de vista contradice la palabra de Dios, es porque yo estoy entendiendo mal, porque yo soy la mentirosa. Y bueno, siempre el Señor a sus hijos siempre les aclara eso. No te deja así como que, así porque yo lo digo y tú eres una mentirosa. No, aún así Él te explica y te dice el por qué. Entonces, para cuando entramos en el capítulo 5, vamos a entrar a otro ejemplo, porque ya nos puso de ejemplo a Abraham. Y en el capítulo 5 nos va a poner ya de ejemplo a Adán. Pero bueno, eso no lo vamos a ver hoy. Hoy lo que vamos a ver es el resultado, como dice ahí, resultado de haber sido justificados, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle lectura a los versículos que vamos a estudiar hoy. Solamente vamos a estudiar del 1 al 5. Ajá. Bueno, yo puse la lectura del 1 al 11, pero voy a leerlo para que tengamos el contexto, ¿no? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, bueno, para cuando llega, les repito, Pablo en el capítulo 5, dice, ya nos quedó claro por qué somos justificados, ya nos quedó claro que somos justificados, tanto gentiles como judíos, por la misma razón, pero bueno, vuelve a decir justificados pues por la fe, no como volviéndolo a enseñar, sino como, a ver, ya quedó claro esto, vamos a lo que sigue. Ajá. Entonces, justificados ya sabemos que es declarados inocentes, ¿no?
La fe sabemos que es toda esa esperanza que tenemos, ¿no? La confianza, la certeza que tenemos en Dios. Entonces, si tú crees a la palabra de Dios, si tú le crees a Dios, entonces eres declarado inocente. Decíamos la importancia de qué es lo que crees. Tú debes de creer que Cristo es el sacrificio perfecto, que Él cumplió esos sacrificios que demandaba la ley y que Él es el pago perfecto, que Él cubre todo el pago perfecto que la ley demanda y que al morir Él venció el pecado y que al morir en la cruz Él pagó mi pecado, por lo cual yo ya no tengo culpa. También debes de creer que Cristo resucitó. También eso recuérdalo en el versículo 4. Le voy a volver a darle lectura. 4:25. Bueno, desde el 4:24 dice, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, esto es lo que debemos de creer. Creemos que Dios murió por nuestros pecados, creemos que Dios le levantó de entre los muertos y creemos que Él al morir pagó nuestros pecados y al resucitar nos ha declarado inocentes y nos ha dado vida eterna. Si tú crees eso de todo corazón y con toda sinceridad, eres salvo. Y eso significa ser justificado. También eso significa nacer de nuevo, lo que me habías preguntado. Es lo mismo. O sea, es un evento que sucede, le puedes llamar como quieras, pero todo sucede en el mismo instante. Al momento que Él se revela a tu vida y tú le recibes en tu corazón, tú le aceptas como tu Señor, tú aceptas su sacrificio, tú eres justificado, tú naces de nuevo, tú eres salvo. O sea, todo eso pasa al instante, no es después. Ya vamos a ver que a partir de aquí Pablo sí nos va a empezar a hablar de lo que pasa después de ser justificados, ¿no? Pero hasta aquí entendemos que lo más importante es que creamos en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para que pasemos a otro punto, porque si no, no podemos pasar de aquí, ¿no? Entonces ya dice, bueno, ok, ya estamos justificados. Estamos justificados, ya entendimos que no por la ley, sino por la fe. Y pasamos a un resultado y tenemos el primer resultado. Tenemos paz. Tenemos paz para con Dios. Ajá. ¿Eso qué significa? Bueno, vamos a paz. Ya la habíamos estudiado, pero vamos a volverla a recordar para que la unamos con este concepto, ¿no? Paz significa tranquilidad, ¿no? Eso lo dice el diccionario Strong. Pero se cree que esta palabra, eirene, viene de otro verbo, eiro, que quiere decir unir. Entonces, si dice que tenemos paz para con Dios, pues quiere decir que estamos reconciliados o unidos nuevamente con Dios. El otro diccionario Mons lo define como armonía, tranquilidad, seguridad, bienestar y salud. Pero todo esto en el sentido espiritual. Ajá. O sea, paz significa salud, sí, pero salud espiritual. Porque cuando alguien no tiene paz, pues está enfermo mentalmente, enfermo anímicamente, enfermo espiritualmente. Entonces, cuando tú tienes paz, estás en perfecta armonía, en perfecto bienestar. Pero esa tranquilidad solo puede venir al haber sido nuevamente unido, justificado, pero nuevamente unido a la comunión que teníamos con Dios, porque antes había una comunión. Obvio, nosotros ya no experimentamos esa unión porque se la experimentó Adán y Eva. Nosotros desde que nacemos ya estamos separados de Dios. Pero bueno, al volver a regresar a eso, hay un dicho ahí que vi que decía, unos de esos escritos que luego mandan como pensamientos, ¿no? Y bueno, no es como que sea como tal un versículo, pero tiene mucha lógica. A lo mejor ya lo han oído porque está como muy de moda. Dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, ¿no? Es el único que fue creado así, ¿no? Y que cuando lo vio Dios dijo que era muy bueno, eso sí es bíblico. Pero después dice que si tú, dice la persona que está ahí platicando, si tú sacas a un pez del mar, porque le dijo a las aguas, produzcan seres vivientes, ¿no?
y el mar produjo. Y dice, si sacas al pez del mar, el pez se muere. También dijo el árbol, ¿no? Le dijo a la tierra, produce hierba, ¿no? El árbol que dé fruto. Dice, si tú sacas a una plantita, a un árbol de la tierra, el árbol muere. Dice, y entonces al mar le dijo, produce peces. A la tierra le dijo, produce hierbas. ¿Y de dónde salió el hombre, no? Bueno, sí, del polvo, pero ¿de dónde? A imagen y semejanza de Dios. Él lo analizaba así, ¿no? Dice, entonces, si tú separas a Dios del hombre, el hombre muere. Así como el pez, si lo separas del agua, o la planta, si lo separas de la tierra, ¿no? Bueno, él lo dijo de otra manera, pero este es el punto, ¿no? Entonces, precisamente nosotros estamos muertos sin Dios. Y cuando volvemos a nuestra razón de vida, entonces podemos tener salud y bienestar. Y entonces dice, bueno, ok, tú ya estabas separado, pero ya entendiste todo lo que dijimos en los capítulos anteriores, ahora ya eres declarado inocente y al ser declarado inocente estás reconciliado. O sea, Dios ya no cargó su ira sobre ti, ya no tiene pleito contigo. Sí, porque el pecado nos separa. Y simplemente en casa, sí, con la persona con la que vivimos, sean nuestros hijos, nuestros padres, nuestro esposo. Si estamos en pleito, ¿cómo estamos? No estamos en paz. Pero si nos llevamos bien, es un día armonioso, es un día tranquilo. Entonces necesitamos estar en paz con Dios porque nosotros necesitamos volver a Él, ¿no? Entonces dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Vamos a leer otras citas que nos hablan de esa paz que es tan importante, porque yo creo que el tema principal de estos versículos es la paz, de estos 5 versículos. Entonces, Juan 5:24 dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ahora, este pensamiento y esta verdad te tiene que dar paz. Ya no estás en condenación. Algo que también hemos estado aclarando y que Pablo lo va a seguir repitiendo es la seguridad de nuestra salvación. Dice la definición de paz, que tenemos seguridad. Cuando hay paz hay seguridad. Si habláramos aquí en el mundo, ¿no? Aquí no hay seguridad. Tú sales y piensas que tal vez me asalten, tal vez me secuestren, tal vez me violenten, o sea, tal vez me puedan pasar muchas cosas. Ahora con lo de las casas, tal vez me salgo de mi casa y alguien se meta, o tal vez ni siquiera me salga y alguien se me mete. No hay seguridad. Tenemos temor humanamente hablando. Pero cuando tú estás en Cristo, como dijo el Señor, tú ya no estás en condenación, ahora tienes vida eterna. Y ahora que tú sabes esto y ahora que sabes que la salvación es 100% segura en Dios, tú tienes que tener paz. Entonces, pase lo que pase, lo vamos a concluir en los hasta el versículo 5. De verdad, pase lo que pase, tú estás seguro en Dios. Entonces, el tema principal ahorita que le vamos a estar poniendo mucho énfasis es a esa seguridad que ahora tenemos en Dios. Tenemos paz. Hablando de eso, ¿no? Vamos a otra cita, Juan 14:27. Dice el Señor, la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como el mundo la da, no se turbe su corazón, ni tenga miedo. Entonces, cuando decía el Señor, te dejo mi paz, no estaba diciendo, ay, tú tranquilo, aquí conmigo vas a prosperar. No, o sea, recuerda lo que dijo antes, ya no estás en condenación, ahora tienes vida eterna, estate en paz. Entonces, si recordamos lo que dice Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si yo lo parafraseara, te diría, ya eres inocente, estate en paz, ¿no? Te lo diría así en ese tono, ¿no? Descansa, ¿no? Ya, tranquila, ya. Tú ya no eres culpable, eres inocente. Por eso dice, justificados pues por la fe tenemos paz. O sea, respira. Ya nada te condena, ¿no? Vamos a las versiones, la Biblia, la palabra hispanoamericana, dice, restablecidos pues en amistad divina, por medio de la fe, Jesucristo nuestro Señor nos mantiene en paz con Dios. De hecho, no hubo, yo creo que una mejor palabra que tradujeran, porque todos lo ponen así, tal cual, paz, paz. Pero bueno, entendemos el significado, ¿no? Traducción lenguaje actual dice, Dios nos ha aceptado porque confiamos en Él.
Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora vivimos en paz con Dios. Ajá. Entonces, ten paz, ¿no? Cuando alguien está muy loco, y ese tú puedes llegar a decirle, bueno, siendo cristiano, ¿verdad? Paz, ¿no? Nos decía ahorita Katy, tengo muchos pensamientos. Paz, ten paz, porque Dios está en amistad contigo. Eso quiere decir que todo lo que te pase alrededor de tu vida, y que también lo vamos a confirmar con estos versículos, todo lo que pase en tu vida es en base a esa amistad que Dios tiene contigo, que te volviste a unir a Dios, volviste a unirte y entonces en esa unidad Él jamás te abandona. Por eso dice, mi paz te dejo, la paz te dejo, mi paz te doy. ¿Por qué? Porque la paz, el mundo la asemeja con una palomita, ¿no? Y el Espíritu Santo fue manifestado en forma de paloma sobre Jesucristo, ¿no? Sí hay una relación, porque el Espíritu Santo es paz. El fruto del Espíritu Santo, bueno, una sección del fruto del Espíritu Santo es paz. Entonces, dice el Señor que cuando Él se iba, no nos iba a dejar huérfanos, nos iba a dejar al Espíritu. Y si nos dice, mi paz te dejo, está diciendo, mi presencia te dejo. Eso quiere decir que Él no te abandona, confía. Entonces, cada que te sientas turbada, confía. Porque ahora, estate tranquila, no hay nada que pueda declararte culpable delante de Dios, porque el sacrificio perfecto ya fue pagado por ti. Entonces, lo único que puede hacer que seas culpable delante de Dios es que tú realmente no seas salva, ¿no? Que tú realmente no hayas creído en Dios. Eso sí, preocúpate, inquiétate, porque no tienes paz y porque sigues siendo enemiga de Dios. Pero al momento que tú pones 100% tu fe en Dios, entonces en ese momento tienes paz, aun cuando no lo entiendas, porque podrías no entender qué significa una fe al 100%, pero Dios te enseña también qué significa una fe al 100%, ¿no? Vamos al segundo versículo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Bueno, vamos a ver unas palabras. Entrada. ¿Cómo que tenemos entrada a esta gracia? Acceso. Ajá, exactamente. Acceso. Admisión. Así de fácil. Somos admitidos. El Señor no te rechaza. Tú tienes acceso. Es como cuando tienes la credencial para entrar a un lugar muy importante, ¿no? O en la escuela, o en el trabajo, ¿no? No, en el trabajo. Por ejemplo, en un hospital yo veo que el personal médico nada más enseña la credencial y al policía ya no dice nada, los deja pasar. Ah, pero tú quieres entrar y te cuestiona. Claro, porque no tienes la credencial. Entonces, pero si llevas el carnet, ya puedes entrar. ¿Por qué? Porque tú eres derechohabiente. Porque vas a consulta. Bueno, pero si no tienes carnet, pues entonces no puedes entrar. Y así es esto, tú tienes que tener a Cristo. Entonces tú tienes fe, esa es la forma, es la fe. Pero ¿qué es lo que ve Dios en ti? A Cristo, que tú crees realmente en Cristo. Y entonces tú tienes acceso, tienes admisión ¿a qué? A la gracia. Aquí no está hablando del lugar santísimo, aquí está hablando de la gracia. Tú entras a la gracia. ¿Y qué es la gracia? La bondad inmerecida del griego charis, acuérdense. Aquí hay otra palabra, por la cual, en la cual estamos firmes. Esa palabra ya la vimos, ya no la pongo. Que es el griego istemi, que es confirmar, detener, establecer, poner en pie. Estás en pie delante de la gracia por la fe en Jesucristo. Y dice, y nos gloriamos también ya la vimos, que es jactarse en bueno o en mal sentido. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahorita vamos a ver esperanza. Gloria, acuérdate que gloria y gloriarnos no es lo mismo. Gloriarnos viene del griego, quién sabe, está muy raro, pero significa jactarse. Y gloria, doxa, esa sí está más fácil, que significa esplendor. Son palabras diferentes. Entonces aquí podríamos decir, y nos jactamos en la esperanza del esplendor de Dios. Diferente, para que se oiga diferente. Pero bueno, esperanza. Anhelo, dice, por lo general, con placer. Yo me acuerdo que se lo había escrito, pero yo creo que lo borré luego.
esperar con anhelo, por lo general con placer. Nos gloriamos en la esperanza, o sea, aparte con placer, o sea, con gozo, con alegría. Estoy esperando algo con alegría. Bueno, ok. Entonces, vamos a leer Efesios 2. Efesios 2, desde el versículo 11. Vamos a leer varios. Y vamos a hablar de precisamente de ese acceso que tenemos, esa entrada a la gracia. Bueno, aquí va a ser otro tipo de entrada, pero vamos a leerlo. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha de mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos, ¿ven? Tenemos entrada por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, o sea, Él es nuestra seguridad, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. Bueno, es otro tema. Aboliendo en su carne las enemistades, ¿ya ven? La ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos uno solo, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros, se refiere a judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, es por medio de Cristo que ahora podemos ser llamados incluso Israel. Antes no, ahora podemos ser llamados Israel, pero no en el sentido carnal. Ahora podemos ser llamados circuncisión en el espíritu. Entonces tenemos paz para con Dios, fuimos reconciliadas, hemos pasado de ser enemigas a ser amigas de Dios, y ahora ya no somos ni extranjeras ni advenedizas, sino somos conciudadanas de los santos, es decir, de todos aquellos que crean y de todos aquellos que han sido apartados para Dios, y ahora somos miembros de la familia de Dios. Eso lo hizo nuestro Señor por medio de su sacrificio, así que todo esto acuérdate que seguimos en la parte donde Pablo dijo, ten paz, porque él está diciendo, eres todo esto, ahora tú ya eres familia de Dios, ya eres santa, ya eres conciudadana, ya no eres ninguna extraña, ya te puedes llamar el pueblo de Dios, Israel, o sea, todo esto de manera espiritual, así que de plano tienes que estar tranquila, tienes que estar en paz, ¿no? Así que ya no hay nada que deba turbar en cuanto al asunto de tu salvación. Y si el asunto de tu vida eterna, la salvación, es lo más importante de nuestra existencia, entonces las otras cosas se vuelven hasta muy insignificantes, ¿no? Bueno, Dios habla hoy, dice, pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe para gozar de su favor, y estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Y Nueva Biblia Vida, por medio de Él y confiando en su promesa, participamos de ese amor que no merecemos y en el cual nos mantenemos firmes. Incluso nos sentimos orgullosos de la esperanza de gozar de la gloria de Dios. Si te quieres sentir orgulloso de algo, pues de que vas a participar a la gloria de la gloria de Dios, de que tienes vida eterna, de que Cristo vive en ti. O sea, son muchas cosas. Palabra de Dios para todos. A través de la fe, Cristo nos ha traído al generoso amor de Dios, que ahora disfrutamos y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios. Está muy bonita, muy sencilla, pero muy clara. Bueno, pasemos al versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y aquí como que pareciera que Pablo cambió de tema.
porque estábamos hablando de la justificación y de la amistad con Dios y de cómo ya no es por la ley, porque veníamos hablando de la ley, de la circuncisión, del ejemplo de Abraham, de todo eso, y de repente Pablo nos comienza a hablar de las tribulaciones. Entonces, pensándolo como que Pablo estuviera ahorita platicando con nosotros, ¿cómo lo entenderíamos, no? Porque se tomó su tiempo, ¿no? Para explicarnos como que con bolitas y palitos, ¿por qué por la ley no? ¿Y por qué no podemos hacer nada para ganarnos la salvación? Y ya que nos quedó claro, así como, ¿ya? ¿Listas? Ah, tranquilas. Seguimos. Y tal vez ya nadie podría preguntarle, oye, pero entonces tengo que hacer esto para ser salvo. No. O sea, ya me eché 4 capítulos, ¿no? O sea, no. Pero tal vez alguien podría preguntar, bueno, ¿y si tengo paz? ¿Y si estoy segura en Dios? ¿Y si ya me reconcilio? ¿Y si ahora soy amiga de Dios, por qué sufro? Tal vez alguien podría preguntar eso. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me va mal en mi trabajo? ¿Por qué estoy enferma? ¿Por qué me voy a morir? O cosas así, ¿no? Entonces es por eso que Pablo toma ese tema. O sea, tu paz va mucho más allá de lo que puedes entender, pero sí lo puedes experimentar, ¿no? Entonces es cuando dice, como lo dijo muy bien ahorita Sandra, y no solo esto, o sea, no solo nos vamos a gloriar en el anhelo gozoso, acuérdate que esperanza era eso, un anhelo gozoso de ver a Dios, porque eso es la gloria de Dios, de ver el esplendor de Dios, sino que además te puedes gozar aquí en la tierra, porque estábamos hablando de un gozo futuro, estábamos hablando de un gozo allá en el cielo. Ah, sí, yo tengo la esperanza que allá arriba, sí, pero aquí, y aquí todas amargadas y tristes. No, o sea, sí, y no solo nos gozamos en eso, sino que también nos gloriamos o nos jactamos, o sea, fíjense, nos jactamos en las tribulaciones. Y aquí es importante que veamos de qué nos estamos jactando. Tribulaciones, del griego de ese lipsis, que prácticamente significa presionar, apretar, ¿no? La Reina Valera lo traduce como estrechez, aflicción, angustia, persecución. Y este griego lipsis deriva de ese libo, que significa amontonar. Y la Reina traduce este libo como oprimir, como algo angosto, como afligir o como atribular. Entonces ¿se acuerdan de cuando vimos en Apocalipsis? Cuando vimos qué se hacía con las olivas? Las machacaban para que dieran aceite. Ajá. Entonces, así como a las uvas, ¿verdad? Pero bueno, las uvas siempre fueron usadas como ejemplo de ira, y el aceite de oliva como ejemplo de tribulación. Entonces, porque acuérdense que les dije, todos vamos a pasar por tribulación, pero la tribulación de un hijo de Dios es para perfeccionar. Y la tribulación para un malvado, ¿para qué es? Para castigar y destruir. Entonces sí dicen, pues es lo mismo, sí. Tal vez parezca que estamos pasando por lo mismo, pero no es lo mismo. Ni que éramos, yo soy oliva y tú eres uva. ¿Sí me entienden el ejemplo? En Apocalipsis, las olivas, les vuelvo a repetir, son apachurradas para que den aceite. Machacadas, no apachurradas, machacadas. Pero también dijo el Señor que tenía preparado su lagar, ¿verdad? Y en el lagar era donde pisoteaba las uvas, porque ahí dice que era todo su furor. Lo de la sangre, ¿no? Exactamente. Ajá, entonces la uva apachurrada no representa una tribulación para crecimiento, sino ira y castigo. Entonces podría decirse, las dos nos apachurraron, pero yo soy olivo y tú eres uva. No es para lo mismo. Ajá. Entonces no damos lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es la tribulación? Es una estrechez. Que mi familia llegue a esa. Precisamente eso es a lo que vamos a llegar. Pero aquí no es para tener fe, ¿eh? O sea, esta tribulación no es para tener fe, porque aquí ya, acuérdate que empezó, ya eres inocente, ya tienes paz y ahora vas a estar en tribulación. Para que crezca. Entonces vamos a seguir leyendo. Nos gloriamos en las tribulaciones porque sabiendo, y esto es importante, debes de saberlo, debes de estar consciente, no debes de ignorar por qué
tienes tribulaciones, porque si ignoras por qué te viene una tribulación, entonces por eso entras en pánico. Es como cuando, no sé qué será. Por ejemplo, ahorita me estoy pensando, ¿no? Pones la olla express y nunca la has puesto en tu vida y de repente te das cuenta que sale vapor y que la valvulita empieza a chillar. Está bajo presión, ¿no? Y si nunca, ¿sabes? Corres, la apagas y te da miedo y no dejaste que se cocinara, ¿no? Pero si ya sabes que así tiene que ser y que así suena, ¿no? Y te empieza a contar el tiempo. Ah, sí, unos 5, 10 minutos, depende de lo que tengas, ¿no? En 30 si es carne o no sé. Y entonces ya dices, ok, ya, le apago. Pero, ¿por qué? Porque ya lo sabes y no entraste en pánico, ¿no? Exactamente. Por eso vemos gente que tiene trabajos súper peligrosos y tú te espantas horrible y están como si nada ahí trabajando. Bueno, porque ellos ya lo saben. Pero tú debes de saber como cristiana que las tribulaciones son necesarias en tu vida. Porque van a producir, y esta palabra producir es importante. Dice que van a trabajar completamente. Fíjate, trabajar completamente, no parcialmente. Porque puedes decir, bueno, ¿y esto para qué me sirve? La otra la entendí, pero esta no. No. Toda la tribulación trabaja completamente con un propósito, sea para castigo, sea para crecimiento, pero todo trabaja completamente para un propósito. Es decir, lograr, conseguir y por implicación terminar. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios contigo? Terminar la obra. Y dice la Reina Valera, obrar, ocupar, producir, hacer, hecho, acabar o cometer. Entonces, lo que el Señor quiere hacer contigo y lo que está, para eso manda las tribulaciones, para que trabajen completamente en tu perfección, para que acabe la obra que empezó en ti. Por eso Pablo decía, yo estoy seguro que la obra que empezó la va a terminar, no me va a dejar a medias, porque estamos viendo principios doctrinales, que el que nació de nuevo no puede volver a morir. Así como es imposible que Nicodemo volviera a entrar a la panza de su mamá, es imposible que el que nació en el espíritu vuelva a ser de la carne, porque ahora ya es del espíritu, así que es imposible. Así que por eso dice Pablo, bueno, ya entendí esto. Y ahora también estoy entendiendo que Dios jamás deja las cosas incompletas. Y que a pesar de que estoy sufriendo, y Pablo habla mucho de su sufrimiento, y dice, y de todo eso, cuando dijo, derribados, mas no destruidos. O sea, ¿hasta qué punto lo llevaba la tribulación al punto de estar en el piso? Y aún así decía, sí, pero yo sé que soy indestructible. Y prácticamente así somos cada una de nosotras, indestructibles. Y es en el sentido espiritual. Aunque nuestra carne, como decía Job, ¿no? Yo sé que mi Redentor vive. Ajá. Entonces, y la tribulación, ¿qué dijimos? Que lo primero que va a empezar a poner Dios en tu vida, desde el momento que eres cristiano, tribulación. O sea, te va a empezar a apretar. Y eso lo hace para que ese apretón empiece a trabajar en ti. ¿Qué va a empezar a producir? Va a producir paciencia. ¿Pero a qué se refiere con la paciencia? Perseverancia, resistencia. Aguante, pero aguante alegre. O aguante esperanzado. Ajá. Ahora, no es paciencia cuando esa persona está toda frustrada. No está produciendo todavía. No estoy diciendo que no sea cristiano. Estoy diciendo que le falta que se apachurre más, porque no está produciendo lo que debería de producir, paciencia. Debería de producir un aguante alegre. Y a veces para que el Señor... ¿No les ha pasado que a veces una prueba es tan fuerte que primero no la entiendes, ¿no? Primero la estás pasando y sufres, pero de cuando llegas como al clímax de esa prueba, por alguna extraña razón te gozas. Así cuando deberías de estar mucho más derrumbado o derrumbada, terminas gozándote. Porque está cumpliendo su propósito, el apretón. Apretó, pero no lo entendiste, apretó más. Y ya cuando apretó bien duro, ya entendí. Y ya te gozas. Eso es lo que hace una paciencia, una resistencia alegre, esperanzada. Si no hay esperanza, si no hay alegría, por eso la tribulación de los malvados
no puede ser igual a la tribulación de los justos, porque en ellos no produce eso. Ajá. En ellos produce dolor, sufrimiento, castigo, muerte. La tristeza que viene del mundo produce En ellos muerte, incluso produce más coraje, más ira, produce más odio, produce blasfemias, herejías y no sé qué tanto. Por eso la tribulación de un impío no puede ser la tribulación de un justo. Ajá. Es diferente, ¿no? Aun cuando el hecho a lo mejor sea el mismo. Por ejemplo, ahorita con las catástrofes del huracán. Sí. Yo estoy segura que ahí hay hijos de Dios, sufriendo, pero gozándose alegres en la fidelidad de Dios. Aun cuando murieran, ¿no? Saben que tienen una esperanza gloriosa. Pero también sé que hay muchos impíos sufriendo y que lejos de acercarse a Dios, reniegan más de Dios, ¿no? Y aún como cristianos podemos tener respuestas diferentes, no resultados. El resultado va a ser el mismo, va a producir paciencia, pero a lo mejor en una tribulación estamos teniendo respuestas diferentes, depende de la madurez espiritual de cada uno. Y eso sí depende mucho a cómo te dejes trabajar por el Señor. Pero bueno, al final de cuentas, te tardes 1000 años o te tardes un día, va a producir paciencia. Eso es lo que va a producir. Dice, flojita y cooperando, más fácil, ¿no? Juan 16:33 dice, Juan 16:33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces es por eso que tú debes de tener una paciencia, una esperanza, una resistencia alegre. ¿Por qué? Porque Jesús venció. Que me va a pasar esto, que me va a pasar esto, que te viene un mal diagnóstico, que te viene una falta de economía. Jesús venció, ¿no? Entonces, como les digo, lo más difícil, que éramos enemigos de Dios, ahora ya no. Entonces ahora dice, paz, somos amigos, date en paz, ya no tenemos pleito. Eirene, en griego, Eirene. Me sonó a Irene. Sí, Eirene. Nueva Biblia Vida dice, y también nos gozamos de las aflicciones porque nos enseñan a tener paciencia. ¿Qué es paciencia? Resistencia alegre, ¿no? Aguante feliz, ¿no? Traducción lenguaje actual. Pero también nos alegra tener que sufrir porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Bueno, pero no se queda ahí, ¿no? Ya tienes tribulación, ya la tribulación esa no la buscas tú, esa te la manda Dios. Sí. Como lo hemos dicho constantemente, que dicen, Katy luego le comentaba, no pido paciencia. No importa, no la pidas, no te preocupes. Les decía, hay hermanos que dicen, no pidas paciencia porque te viene sufrimiento. Y entonces yo siempre he dicho, es que con Dios no aplica, no es un libro mágico que dices las palabras, hasta las lees por error y ¡pum! Abracadabra, sucedió. No. Ajá, como la película de Beetlejuice, esa la veía yo cuando era niña, ¿no? Y decía, si decías 3 veces Beetlejuice, se aparecía Beetlejuice, ¿no? Así no supieras ni quién era él o si lo leías. No, la palabra de Dios no es así. O sea, la palabra de Dios, para empezar, se cumple porque se cumple, primero. Y en segundo, Dios no trata contigo a través de magia o de supersticiones o de cosas místicas. El Señor trata con un corazón consciente. Y Él lo que quiere es hacerte consciente de quién es Él y de quién eres tú, pero también de tu necesidad de Él y de cómo tú vas creciendo en Él. O sea, son muchas cosas que pasan, pero de todo este proceso te vas haciendo consciente. Entonces, no importa si no pides paciencia. El Señor sabe que la necesitas. O que ya estás preparada para, porque también el Señor no nos va a mandar. Ah, claro. Entonces, por eso esta prueba no te pasó justo cuando recibiste a Cristo. Te viene a pasar muchos años después, porque ahora sabe el Señor que esto lo puedes pasar. Ajá, exactamente. ¿Cuándo te tardas? Bueno, ya. El Señor ya lo sabe. Pero no es un abracadabra. Sí, ¿No? Dios sabe. Sí, sí, lo entiendo. Porque mucha gente dice, ten cuidado con lo que le pides a Dios. O sea, dices, y aun cuando yo fuera torpe en mi manera de pedir, Él me ayuda. Él me ayuda, ¿no? O sea,
Imagínate, le pido a Dios, Señor, dame $1,000,000. Cuidado, te los voy a dar. O sea, Sí, pues no. ¿cómo crees? O sea, un Señor dice, ay, qué tonta eres, no pidas eso, ¿no? Y ya. ¿Cómo hemos de pedir? No sabemos, pero el Espíritu nos ayuda. Entonces, bueno, ay, ya le moví aquí. Vamos al 4. Hay otro resultado. Una vez que tienes paciencia, aquí ya tienes paciencia, ¿eh? Ya produce prueba. ¿Cómo? ¿Más prueba? Ah, no, pero no. No es esa prueba. No. Aquí es la traducción. Fíjense lo que es prueba. Aquí es la traducción. Viene del griego dokime, que quiere decir probado, ensayo, carácter aprobado y probado. Por eso dice prueba, porque ya pasaste la prueba, digamos. ¿Sí me entiendes? Pasaste una tribulación, adquiriste paciencia y fuiste aprobada. Eso se refiere. Pero esta aprobación viene de parte de Dios. Sí. Entonces Dios dice, bien, hija, Sí. aprobada. ¿Qué fue lo que produjo la prueba? Bueno, la tribulación, paciencia. Ajá. ¿Qué es la paciencia? Aguantar con alegría, ¿no? Y entonces, una vez que aguantaste con alegría, ¿qué viene después? ¿Cuál es el resultado? Experiencia. Experiencia. Ajá, ahí está la experiencia. Pero espérenme, todavía no quiero llegar a eso. Justamente. A la aprobación. Primero vamos a hablar de esto. Cristo te aprueba. Amén. Pero acuérdate que tú ya puedes ser aprobado y ya estamos hablando de obras, pero no estamos hablando obras para salvación. Ya estamos hablando de esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque ya es su hijo. Exacto. Y ahora Dios ya te puede poner, digamos, palomita. Pero antes de Cristo, nada. Sí. Ahora ya estamos hablando, estas no son para ser salvo. Estas son para agradar a Dios. Decimos que vamos de gloria en gloria. Sí. Ah, sí, de victoria en victoria. Ujú. Cuando pasas la prueba. Exactamente. Entonces, aquí dice, bueno, ya tuviste un aguante alegre, ahora ya adquiriste otra cosa. Vamos a lo que dice, experiencia. Sí. Ya tuviste tribulación, esa no la pediste, esa te llegó. Ajá. ¿Tú qué tuviste que hacer? Aguantar con alegría. Y al aguantar con alegría va a haber otro resultado, que hay aprobación de parte de Dios. O sea que ya eres grata delante de Dios por Jesucristo. O sea, no estamos hablando de salvación, estamos hablando de otra cosa. Y además adquieres experiencia. Quiere decir que cuando te vuelva a pasar, tú ya sabes qué hacer. Sí. Ajá. O por lo menos ya tienes una idea Y ya lo enfrentas. de cómo Sí, va el va a asunto. suceder. Si te Ajá. va a suceder, ya lo vas a enfrentar muchísimo más agarrada de la mano de Dios. Y por eso hay gente que constantemente, por ejemplo, hay gente que siempre está enferma, pero se hace más fuerte, porque va adquiriendo experiencia. Dios me ha ayudado en todo este proceso, ¿no? Y yo tengo cada vez más fe en Dios, aunque cada vez estoy más enferma, ¿no? O cada vez, siempre soy pobre, siempre tengo necesidad, sí, pero yo voy agarrando experiencia a confiar en Dios. Y así en cada prueba, ¿no? Siempre tengo problemas en mi matrimonio, o siempre con mis hijos, ¿no? O en mi trabajo, X situación, pero tú vas adquiriendo experiencia y eres aprobada por Dios. Entonces es un resultado muy bueno. Esta tribulación ya produjo paciencia. Eso es lo que el Señor quería, que trabajara, ¿no? Que trabajara completamente ¿para qué? Para que tú avanzaras a la paciencia. Una vez que tú adquieres paciencia, entonces ya adquieres experiencia. Quiere decir que cuando se te vuelva a presentar la misma situación, no es porque andes de necia, ¿no? Mejor tuviste un problema de salud, ya la libraste. Luego viene otro problema de salud. Ay, es que no entiendes. No, o sea, ya adquiriste experiencia, entonces para la otra, ¿qué va a pasar? Ya no vas a entrar en pánico, ¿no? ¿No? Eso no quiere decir que a lo mejor no le llores y no te humilles y todo eso. Pero bueno, a lo mejor esta prueba es más difícil, ¿no? Y vas a tener que aprender de lo que ya sabías, o tomar más bien de lo que ya sabías y aprender nuevas cosas. Sí, pero Ajá. ya fue una reacción que tuve 1 o 2 veces atrás. Exacto. que ya no produce. Vas adquiriendo experiencia. Ya. Y porque vas confiando en Dios. Y eso no quiere decir, como dicen, ya te resignaste. No, vas aprendiendo. O sea, tu pánico no sirve de nada. Sí, ¿no? no, Ajá. igual y si no pasas la Y prueba, tu histeria no sirve de nada. Ah, bueno, pero si te la pasas de histérica y de histérica y de histérica. pero no estás creciendo. No se trata de eso. Después de pero también pasa, ¿no? Pero hay algo muy grave y que a lo mejor no estás contemplando.
dice que la paciencia produce prueba. Y la prueba es aprobación. Quiere decir que Dios te hace así. Está de acuerdo contigo. Sí. Y entonces si tú sigues sin querer pasar la prueba, la tribulación, Sí, reprobada. entonces Dios te hace así. Entonces imagínate. O sea, tenemos que tener Sí, en sí, cuenta está eso cuando Dios está... Y no es que estés pasando, a ver otra, la que sigue, hija, la que sigue. No, simplemente estás estancada, no estás creciendo. Sí, sí, sí. O sea, es una mentira que estés creciendo porque para crecer tienes que pasar al siguiente punto. Nivel. Ajá, ¿qué es? Paciencia. O sea, tribulación, ¿cómo crece? Con paciencia. Pero si tú sigues ahí, histérica, temerosa, aferrada y todo, entonces no has pasado al nivel paciencia. Ajá. Entonces no estás creciendo. Entonces si no estás en el nivel paciencia, mucho menos en la aprobación de Dios. Ajá. Entonces no podemos llegar a esto, ¿no? Por eso puedo relacionar esa parte de este versículo al perfecto amor para todos. Sí, claro, porque hay esperanza. Ajá. Y Y el Señor siempre va a hablar de esperanza, de amor, paciencia, todo eso junto, ¿eh? Siempre va a hablar de eso junto. Entonces, bueno, esperanza, ajá, esperanza es confianza y esperar con anhelo, dice, por lo general con placer, pero es una esperanza totalmente depositada en Dios, es como dice aquí, una expectación. O sea, vamos otra vez por los puntos. Primero, acuérdense, lo voy a repetir aunque ya se supone que lo sabemos. Justificación, paso número 1, ¿no? De lo que ya Dios hace contigo. Segundo, después de la justificación, de inmediato te viene ¿qué? La tribulación, de inmediato. Y después de esa tribulación, pero este es un proceso, a este se le llama, me voy a adelantar un poquito, pues ese es el proceso de santificación. Pero bueno, en este proceso empieza la tribulación. Una vez que pasas la tribulación, ¿qué está produciendo la tribulación? Paciencia. Ajá. Entonces ya eres un justificado paciente. Entonces después de que tienes paciencia, viene la aprobación. Un justificado paciente aprobado con Dios y con experiencia. Ajá. En esa prueba, obviamente, no en todo. Y luego otra vez, cuando ya al final dice que viene la esperanza, entonces otra vez un justificado paciente. Después de la aprobación ponemos esperanza. Ajá. Un justificado paciente, ajá, Desaprobado. aprobado con experiencia y con la expectación o con el anhelo, la confianza y un anhelo placentero, o sea. Por eso dice el Señor que nuestra fe tiene que ser probada porque es como el oro, es muy valioso como el oro. Porque va a resultar en precisamente qué es la esperanza. Si la combinas, es una fe más fuerte. Sí. Ajá. Entonces, al final, ¿qué es lo que el Señor está perfeccionando? Pues a mí, mi fe. Tu fe, claro. tu fe. Y tiene que pasar por ese proceso. Pero bueno, ya una vez que, digamos, me enfermé, aguanté, tuve paciencia y con alegría. Y entonces el Señor me aprobó. Ya adquirí experiencia. Ya pasé la prueba. Ahora tengo esperanza. ¿Ya terminó todo? No. ¿Qué pasa? Sí, esa otra prueba. Sigue el ciclo. Es un ciclo. Es un ciclo hasta que lleguemos al paso 3 general de la vida de un cristiano. Son 3 pasos. Se los voy a adelantar. Ya se lo saben. Primero, justificación. Y esto que acabamos de leer en estos versículos es la santificación, ¿no? Y después viene la glorificación. Y en la glorificación ya, pues, ya no tenemos que pasar por pruebas, por eso ya no hay llanto, no hay temor, ya no hay dolor, ya no hay nada. Sí, pero es cuando nuestro cuerpo sea semejante al de Cristo. Al del Señor. Exacto. Ajá. En el versículo 5, no he dicho las varias versiones. Dios habla hoy, y esta firmeza nos permite salir aprobados, ¿ya ven? Sí. Y el salir aprobados nos llena de esperanza. ¿Ya ven? Eso está claro. Ajá, muy claro ahí. Nueva Biblia Vida. Y la paciencia nos ayuda a superar las pruebas, y así nuestra esperanza se fortalece. Nueva traducción viviente. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Esa es la paciencia. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación.
Eso es esperanza, la seguridad de la salvación. Cada vez que pases algo y el Señor te ayude y siempre salgas victoriosa como dice Kenny, de gloria en gloria, ¿qué va a producir eso en ti? No, salvación ya la tienes. Seguridad. Seguridad de mi salvación. Seguridad, ajá. Sí, la salvación esa ya la tienes. Bueno, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Lo que les decía, esperanza, paz, amor, siempre van como que en el mismo texto. Y entonces aquí ya vamos a hablar de amor, ¿no? Bueno, pero primero esperanza, esperanza que no avergüenza. Avergüenza, o sea, acuérdense que vamos por resultados, ¿no? Vamos, tribulación, paciencia, aprobación, esperanza, y aquí es no ser avergonzados. Seguimos así. O sea, es como si fueran punto 1, punto 2, punto 3, así. No avergüenza. ¿Y qué significa avergüenza? Obviamente avergonzar, es decir, desgraciar, o sea, quitar de su gracia o hacer abochornar. En la Reina Valera, es afrentar o deshonrar, deshonroso. O sea, si tú tienes esperanza, el Señor no te va a deshonrar, no te va a quitar de su gracia. Al contrario, eso es lo que Él quiere en ti. Él va trabajando, en ti, y tú vas fortaleciendo esa fe, y eso es lo que Él quiere. Para eso te mandó la tribulación. Ese fue el sentido. Si no solamente te salva y te lleva y ya, pero Él te mandó la tribulación para tener una fe mucho más hermosa que el oro, que fuera perfecta. El diccionario de ayer dice, se dice que se avergüenza a quien sufre un rechazo o a quien alguna esperanza ha engañado. O sea, imagínense, ayer estaba viendo un reportaje de una señora que pertenecía a la luz del mundo. Luego me gusta verlos porque sí me doy una idea de la verdad de cómo es la gente. A veces me salen en las aplicaciones o a veces en YouTube o algo. Y como ves uno, pues te recomienda más, ¿no? Ajá, entonces me salió un reportaje y hay una parte donde se muere el que fue papá de Nazón, el que está ahorita en la cárcel, ¿no? Se llamaba Samuel. Y él se muere, ¿no? Porque estaba enfermo y le dice a toda la gente que él está enfermo por culpa de los pecados de los demás. Y que oraran para que Dios les perdonara su pecado, y al perdonarle sus pecados, pues Samuel iba a sanar. Pero pues obvio el hombre tenía cáncer y estaba ya grande, ¿no? No era tan joven, y obvio muere. Y entonces cuando muere, están llorando desesperadamente porque decían que la salvación se les había ido. Y también esta mujer que está dando su testimonio dice, es que cuando él se fue, o sea, se fue mi vida, se fue todo. Dice, ya no había esperanza ni para mí, ni para mis hijos, o sea, ¿cómo nos íbamos a salvar? Poner su esperanza en los mejores. Exactamente, ellos fueron avergonzados porque pusieron su esperanza en algo que los había engañado, ¿no? Alguien perverso. Y entonces, fíjate, imagínate que cuando ellos creen, ¿no? Porque siguen creyendo. Y dicen que a pesar de lo que le pasó a Nazón, me sorprendió porque son 58 países. O sea, un mexicano, porque Samuel y Nazón son mexicanos. De Guadalajara. Estos mexicanos se les ocurrió, de hecho fue el abuelo. Aarón se llamaba el abuelo. A él se le ocurrió, inició una iglesia y luego pues es todo, ¿no? Es una cosa grandísima, como la del Pare de Sufrir, que también es grandísima. 58 países. Yo dije, 58 países engañados por esta gente. En Guadalajara totalmente tienen una colonia. No son como aquí, que un cristiano acá, un cristiano. No. Es una colonia. Porque él dijo que quería que todos tuvieran la misma idea. Entonces él estableció una colonia. El que nace ahí por default es de la luz del mundo. Entonces, imagínense cuánta gente engañada. Y que al final lleguen con Cristo y que servimos, porque servimos a Nazón, a Samuel, creímos en ellos, les hacen creer y recibirlos en su corazón. Y que al final el Señor diga, no les conozco.
entonces van a tener vergüenza, van a ser deshonrados, desgraciados y todo esto que está diciendo la palabra. Entonces dice, pero nuestra esperanza en Jesucristo, por eso es tan importante la sana doctrina. El que pagó por mis pecados fue Jesús, el que murió fue Jesús, el que resucitó fue Jesús. Ni la Virgen María, ni el Papa Juan Pablo, ni ahora Francisco, nadie, ni el pastor de la iglesia, nadie, sino Jesucristo. Y si yo pongo mi fe 100% en Jesucristo, no seré avergonzada. Y eso es lo que Jesús quiere, por eso nos mete en ese proceso de santificación. Cuando lleguemos al final de una plena esperanza, por eso, si pensemos en esto, cuando Jesús fue arrestado, todos sus discípulos huyeron, excepto Juan, ¿no? Pero todos huyeron. Pero cuando Pedro murió, él fue crucificado por Cristo. Pablo fue aparentemente decapitado, ¿no? Decapitado por Cristo. Juan fue metido en una olla que no murió, ya murió de viejito. Jacobo fue el primero que murió. Esteban apedreado, bueno, pero de los discípulos. ¿Por qué les digo esto? Porque si ellos, ahí al momento que arrestaron a Jesús, les hubieran dicho, Pedro, te voy a crucificar, Pedro corre. Y se escapa. Pero porque tuvo que pasar todo un proceso para que al final tuviera esa esperanza de no ser avergonzado y dar la vida por Cristo. Tuvo que pasar un proceso. Entonces, claro que alguien cuando recién recibe a Cristo, le piden la prueba, si le pones una prueba, ¿cómo la llaman en los videojuegos? Ay. Una prueba bomba. La llaman algo diabólico la ponen. Ahorita me acuerdo, se me vino a la mente que Sarita me decía, es una prueba, ay no sé, pero como Jumbo, ¿no? Master, la peor prueba, creo que de Bill, ¿no? Prueba diabólica, ¿no? Así la ponen. Y si le pones esa prueba cuando recién va empezando el cristiano, no, pues el cristiano se va. Pero el Señor, por eso cuando habla del trigo y la cizaña, cuando dice arrancamos a la cizaña, no, porque se puede ir a algún trigo. ¿Por qué? Porque son pruebas que el trigo pequeño no podría soportar, pero el trigo maduro sí. Y cuando el trigo está maduro, arrancas la cizaña y el trigo sigue fuerte. Entonces, por eso es importante pasar ese proceso de santificación. Y bueno, ya me apuro. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Derramado, figuradamente conceder o derramar. La Reina Valera, esparcir, lanzar. El Teyer dice que metafóricamente es otorgar o distribuir en gran manera. Se te dio mucho. Derramar es mucho, o sea, sirves hasta que se derrame. O sea, aquí estamos nosotros. O nuestro corazón, aquí está nuestro corazón. Y le pones, le sirves, ¿no? Hasta que se cae y se cae y se cae. ¿Qué quiere decir? Ya se derramó. O sea, el amor de Dios es mucho más grande que tu corazón. Muchísimo más grande que la capacidad que tú tienes de recibir y de dar amor. El amor de Dios es mucho más grande. Entonces, por eso dice, ha sido derramado en tu corazón. El diccionario Mounce dice, apresurarse para obtener ganancia o ser vertido. O sea, el Señor puso eso en tu corazón y sí hay ganancia en eso que Él puso, ¿no? Tanto para ti como para Dios. O sea, al final de cuentas, no porque Dios tenga ventaja de todo esto, ¿no? Sino que ese es el propósito de lo que Él quería. Cuando te pasó por toda esa prueba, Él pone en ti amor desde el principio. Desde que te justificó, pone amor para que puedas resistir todo eso. Esa es la ganancia, dijéramos, que Dios ve en ti. Que al derramar su amor, tú puedas llegar al final de este proceso. Porque sin el amor de Dios derramado en tu corazón, tú no pasas este proceso. Así que lo que tú necesitas, tu móvil para este proceso, es el Espíritu Santo. Ese es el amor derramado en tu corazón. Y que nos ha sido dado. Por eso, el que seas sellado con el Espíritu Santo es algo que pasa también de inmediato. Bautizado en el Espíritu Santo, de inmediato. Algunas, bueno,
Difiero un poquito de eso, porque algunas corrientes, no es una mala doctrina como tal, pero algunas corrientes dicen que cuando tú eres bautizado por el Espíritu Santo debes hablar en lenguas. No digo que sea una doctrina errónea, porque efectivamente a mucha gente sí le pasa así, pero no necesariamente es así. Lo digo porque no puede ser que alguien sea cristiano, incluso dando fruto del Espíritu Santo, ya dándolo como tal, ya teniendo dones del Espíritu Santo, y que no haya hablado en lenguas y que tú digas que no está bautizado. Bautizado es sumergir, eso significa bautizar, sumergir. Entonces, para que una persona pueda dar fruto y pueda tener el don, cualquier don del Espíritu Santo, pues tiene que haber sido sumergido en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, por eso yo difiero un poco de esto, aunque algunas personas, digo, no es totalmente antibíblico. Es que hay varias citas bíblicas que respaldan eso, que cuando recibieron el Espíritu hablaron en lenguas, ¿no? Pero no es algo que le sucediera a todos. Y bueno, vamos a la palabra dado, didomi, ya la vimos. Conceder, confiar, constituir, ya la vimos, si quieren búsquenla. Dejar lugar, echar suertes, entregar, infundir, libertad, ofrecer, permitir, poner, presentar, procurar, producir, repartir y tener misericordia. El Espíritu Santo te fue dado. O sea, fíjate, aquí dice presentar, te fue confiado, te fue entregado. Dios dejó que su Espíritu Santo viviera en ti. Ajá. Entonces, esto es bien importante, porque sin esto tú no pasas el proceso. Sin eso tu aflicción no puede producir paciencia. Va a producir odio, va a producir dolor, muerte. Pero si tú tienes el Espíritu Santo, eso hace inmediatamente que entonces produzca paciencia, aprobación, experiencia, esperanza, honra, porque dice que no avergüenza, ¿verdad? Entonces produce honra. Entonces todo ese proceso de santificación es por eso que nos hace el comentario que es lo único que no podemos fingir. Porque ese proceso de santificación, pues no creo que alguien lo pueda. Exactamente. Es por eso la razón que es algo que no se puede fingir. No lo puedes fingir, y aparte el Señor te lo produce, ¿no? Entonces, ambos, tanto el impío como el justo, van a ser pasados por tribulación. Pero ¿a qué proceso? Cuando tú entras en el proceso de santificación, precisamente vas a dar fruto. Y el fruto de la prueba es la paciencia. ¿Y cuál sería esta persona que quiere fingir ser cristiano, ¿no? Y que está en tribulación? Lo primero que le va a salir no es paciencia. Va a empezar a blasfemar, va a empezar a maldecir, va a tratar, va a tratar de hacer muchas cosas, de encubrir, de hacer muchas cosas. Como ahorita les decía de este hombre Samuel, ¿no? O sea, Samuel estaba pasando por una tribulación, le dio cáncer, fue diagnosticado con cáncer. ¿Y qué fue lo que hizo? Engañó, culpó de su cáncer, como era el siervo de Dios, era el apóstol de Dios, ¿cómo era posible que le diera cáncer? ¿No? Según él, obviamente. ¿Cómo era posible si él era sagrado, bueno? Ahí lo ponen así como que nadie como él en la tierra, nadie se parece a él. Entonces, bueno, si él les hizo creer eso a tantísima gente, ahora ¿cómo les explicas que tengo cáncer? Porque soy tan humano como tú, o sea, como cualquiera. A mí me dio cáncer porque soy un ser humano como cualquiera, pero él no podía admitir que era un ser humano como cualquiera. Entonces, ¿qué fue lo que produjo en él? No fue paciencia, produjo más mentira, y más engaño, y más idolatría. Tuvo que culpar a los demás de lo que a él le estaba pasando. Nueva Biblia Las Américas dice, y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y Nueva Traducción Viviente, y esa esperanza no acabará en desilusión. Vean, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. Aquí bien bonito. Con cuánta ternura, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Biblia, la palabra hispanoamericana, una esperanza que no decepciona, porque al darnos el Espíritu Santo, Dios nos ha inundado con su amor el corazón. Inundado. Aquí les quise poner traducción lenguaje actual, porque bueno, les puse 4 y 5 porque traducción lenguaje actual combina los versículos. Entonces, bueno, aquí lo puse. Y si aprendemos a soportarlos, seremos aprobados por Dios.
Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. De esto estamos seguros. Dios cumplirá su promesa porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Ok, entonces, ¿podrías repetir el proceso entonces para ver si me queda claro desde a partir de justificación? La justificación produce la tribulación. Bueno, no la produce. Él manda. ¿El resultado? No, no es resultado. Una vez que tú eres justificado, entras a un proceso. Ahí es donde inicia el proceso. Ajá. Y entonces se inicia con el proceso inicia con la tribulación. Y luego la paz. Entonces, ahora sí, una vez que tú estás en tribulación, el propósito es que produzca paciencia. Si produce paciencia, el resultado va a ser aprobación. O sea, si produce paciencia la tribulación, va a ser el resultado aprobación. Aprobación y experiencia. Y experiencia. Y luego, después de eso, el resultado es una esperanza, pero, ¿cómo lo dijo acá? Una esperanza más firme, ¿no? Una seguridad, una esperanza segura. Ajá. Y aquí sí es una seguridad de salvación, ¿eh? Sí es una seguridad, como lo dice aquí. Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. ¿Ok? Entonces ya con eso, pero para pasar todo este proceso, yo tengo que tener la presencia del Espíritu Santo. Ajá. Ese es ya el último versículo, ¿no? Sí, el último. Pero ese tiene que estar desde que te justificó. O sea, desde el justificado, entonces todo esto tiene que ir acompañado con el Espíritu Santo. Todo. Porque ya fui sellado. Todo, exacto, sellada, bautizada, ya nací de nuevo. Acuérdate que el que no nace del Espíritu Santo no puede ser de Dios, ¿no? Entonces, desde que yo nazco espiritualmente, tengo el Espíritu Santo, que ya me convenció de pecado, de justicia y de juicio. Entonces me convence, lo tengo ahora, me lo dio Dios, derrama su amor en mi corazón y por eso es que yo puedo pasar por todo este proceso. Si no, no puedo. Porque en ese momento soy Ajá. por la fe. Sí, en el momento que tienes el Espíritu ya eres declarada inocente. O sea, hay muchas formas, muchas garantías. Y Ajá. cuando justificado empieza todo. Sí, o sea, es que la Biblia te da como muchas pruebas de una justificación. Y una prueba es que tienes el Espíritu Santo. Otra prueba, ¿cuál sería? De la justificación. Ajá. Cuando derrama a Dios su amor en nuestros corazones. Sí, esa es la presencia del Espíritu Santo. Y también sería la presencia de Jesucristo, la sangre del Cordero, que aunque tú no la ves, Dios la ve. Dios la ve. Ajá. Ajá. También que entras al proceso de santificación y Él te habla. Y aun cuando a lo mejor ahora con esto, ¿no? Con esta clase pudieras darte cuenta que no estás pasando al otro punto, bueno, aún Dios te está hablando. Ajá. Katy, necesitas pasar al otro punto. A la paciencia. Ajá, exactamente. Pídele a Dios que te dé ese gozo. Por eso decía David decía, vuélveme el gozo de tu salvación. No estaba diciendo vuélveme a salvar, sino vuélveme el gozo. Ajá. Ajá. A que él estaba sufriendo por el pecado, ¿no? Sí. Entonces ahora Dios le había dicho, no morirás, yo te perdono. Y entonces él estaba suplicando, ok, vuélveme el gozo de tu salvación. Ajá. Entonces esa paciencia gozosa de esperar. Porque acuérdate que Dios le dijo, no morirás, pero sí serás castigado. Entonces, ¿qué significa? Tribulación. Bueno, vamos a orar para terminar la reunión. ¿Sale? Señor, muchas gracias por ese amor que has derramado en nuestros corazones. Gracias por este proceso en el cual somos parte, Señor. Aun cuando a veces es muy doloroso, casi siempre, Señor, es muy doloroso, porque nuestra carne se resiste, Señor, a esta nueva naturaleza que tenemos en ti, Señor. Pero gracias, Padre, gracias porque en tu infinito amor tú sigues tu plan, sigues tu obra y no te darás por vencido en lo que comenzaste en nosotras, Señor. Lo vas a terminar, Señor, hasta el día de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias por la vida de mis hermanas que están aquí, Señor, porque escuchan tu palabra, porque son elegidas tuyas, Señor, y tú has dado esta palabra para sus corazones y para que sus corazones también sean confirmados en ti. Como lo leímos, tenemos la seguridad de nuestra salvación
porque sabemos que estamos pasando por un proceso para ser glorificada, Señor. Para que un día, Señor, podamos mirarte, Señor, cara a cara, mirarte como eres tú, Señor, porque seremos semejantes a ti, habiendo sido ya purificadas, Señor, habiendo ya siendo santificadas, para poder mirarte, Señor, ya sin pecado. Gracias, Señor, por este proceso y te pido que nos ayude, Señora, pues que produzca más paciencia, que produzca más esperanza, que produzca más aprobación de parte tuya, Señor. Que seamos obedientes, Padre, en todas las tribulaciones que tú nos permitas vivir. Y aún también, Señor, en esas tribulaciones que nosotras mismas nos provocamos, Padre, yo sé que también las permites para nuestro crecimiento, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén.